Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Develando las Escrituras. Gracias por estar junto a nosotros, acompañándonos para poder aprender más de la palabra de Dios. Así es, Daniel, estamos gozosos de poder estar con todos ustedes y también estamos a la misma, queremos aprender más y más y más acerca de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así es. Hay formas para comunicarse con nosotros, ¿verdad, Daniel? Por supuesto que sí, lo pueden hacer a través del Facebook, de YouTube, en Nuestras Voces en el Desierto, y también nos puedes escuchar en Radio Messer. Así que busca allí también, y si quieres más información puedes comunicarte con nosotros por nuestro correo electrónico también, que es nvdesierto@gmail.com. Y el WhatsApp, el más el WhatsApp 1-801-499-1334. Así es. ¿Y qué hay si alguien quiere saber más de la Biblia? Si está interesado en estudiar la Biblia, si quiere saber lo que Dios tiene planificado para su vida. Mándanos un mensaje también y bueno, podemos hacerte llegar estudios y poder, o hasta hacerlo también vía telefónica, por WhatsApp, en forma de video también, para poder aprender más. Si está en la China. En cualquier parte del mundo. Ok, fantástico. Así que no hay excusa a todo aquel que quiera saber más acerca de la palabra de Dios, del plan maravilloso que Dios tiene para su vida. Comuníquese con nosotros y con muchísimo gusto y con la ayuda divina haremos llegar los materiales, o si quiere hacerlo en persona, así también podemos hacerlo, ¿verdad? Por supuesto. Daniel, estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Hicimos un stop en cuanto a las 7 iglesias. Antes de terminar con la última iglesia, con la séptima, hicimos un stop porque era necesario ahora que empezáramos a complementarlo con el libro de Daniel, que habla perfectamente acerca también de todo el tiempo que se vivía durante las iglesias, y justamente vamos a estar viendo las profecías de Daniel al respecto. Pero era necesario antes hacer vamos a decir así, un encuadre dentro de la historia para que nosotros podamos entender realmente qué es lo que está pasando. Sí, el programa anterior estuvimos viendo mucha historia. Exactamente. Estuvimos viendo mucha historia y te quedaron pendientes algunas cosas que nos gustaría de que también nos puedas seguir instruyendo. Y habíamos visto varias cosas interesantes, pero antes de poder continuar con este tema, por supuesto tenemos que invitar al gran maestro, al maestro divino, para que se haga cargo. Así es. Amante Padre, gracias le damos por estar acompañándonos. Permita ahora que podamos aprender de su palabra y, como decimos en cada programa, que usted sea quien venga a enseñarnos. Amén. En su nombre, amén, amén, amén. Habíamos visto muchas cosas que estaban pasando a nivel de los distintos, por así decirlo, imperios. Estábamos viendo el surgimiento, todo lo que tenía que ver con el imperio romano, cómo se estaba manejando. Vimos cómo Roma de alguna forma estaba empezando a crecer, y vimos también todo lo que tenía que ver con figuras muy pero muy importantes, como Antíoco, su papá, y Antíoco Epífanes, su hijo, y todas aquellas cosas que había hecho Antíoco Epífanes en Jerusalén, ¿verdad? Como de tirar por tierra todos los servicios del santuario, decir que el sábado no tenía que ser observado más como día de reposo para nuestro Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Así es. Pero cuando estábamos viendo todo ese tipo de cosas que están sucediendo en Jerusalén, queremos saber qué es lo que ha pasado con Roma mientras tanto. Vamos a verlo ahora. A ver. Así es. Si bien al principio la historia relata que Roma básicamente se mostraba como observadora y limitándose a la mínima participación en las guerras, las cosas fueron cambiando y Roma comienza a crecer al ir incorporando más y más territorios a su estado. Pasa de república a imperio. En la República de Roma, bueno, ahora pasa a ser el imperio, como se conoce, se lee mucho en las escrituras también, el imperio romano. Y con ello comienza también la seguidilla de elementos sociales a prevalecer, que van a cambiar drásticamente a la sociedad, donde hay un gran enriquecimiento de los gobernantes. También está el aumento del desempleo, dado que los agricultores pasan a ser sustituidos por los esclavos y prisioneros de guerra. Y hay cambios en la religión, en la filosofía y cultura en general, y también aumentaron los crímenes, los sobornos e intrigas. ¡Wow! O sea que de aquella Roma, vamos a decir así, un tanto tranquila que habíamos visto hasta aquí, ahora la cosa empieza a cambiar y a cambiar. Bastante. Así, un cambio radical total allí.
Y a pasar el tiempo, Roma, por acción de Pompeyo, termina conquistando Jerusalén alrededor del año 63 a.C. Aproximadamente unos 12.000 judíos perdieron su vida en esa ocasión. Qué triste. Así es. Y Pompeyo terminó conquistando una buena parte del territorio de Judea y permitiendo que hubiera un sacerdote que gobernara con el título de gobernante del pueblo, bajo la supervisión del gobernador romano de Siria. Correcto. ¿Okay? Y en el año 48, cuando Pompeyo fue muerto en Egipto, después de su derrota ante Julio César, Antípatro se volcó al bando de Julio César, quien concedió algunos favores a los judíos. Pero ¿quién es este Antípatro? Antípatro, perdón, sí, ahí está, me olvidé el tilde. O también Antipas. Estamos hablando de la misma persona. Ajá. Antípatro o Antipas. Ahora sí le suena, ¿verdad que? Sí, ahora suena mejor, ¿verdad? Hizo clic acá adentro. Ahí está. Fue gobernador de Idumea y el surgimiento de la familia de Herodes. Otros nombres que empiezan a surgir, ¿verdad que sí? Y Antipas nombró a su hijo Fasaelo como gobernador de Jerusalén y alrededores, y a uno de sus hijos menores también como gobernador de Galilea. Pero, adivinen quién. ¿Quién gobernaba Galilea? Herodes. Ok. Quien después, nuestro querido y famoso Herodes, ¿ok? Después se conocería como Herodes el Grande. Wow, ahora estoy... Entendemos ahora por qué. No, y ahora estoy, mi mente se está yendo justamente a los evangelios. Mi mente se está yendo a los evangelios. Así me estoy es. ubicando toda esa época antes de que naciera el Mesías y todo, cómo estaba haciendo. Y después, durante el nacimiento del Mesías y lo que va a venir después, ¿no? Digo, qué impresionante, qué impresionante. A ver, seguí contanos otro poquito más. Herodes va a subir al poder con el apoyo total de Roma y la oposición judía. Obvio. ¿Ok? Y una de las primeras cosas que hizo Herodes al subir al poder fue mandar a matar a 45 integrantes del Sanedrín. ¡Wow! Como que quiso hacer una limpieza ahí, ¿no? Así es, total. Por lo que tuvo que ser reorganizado. O sea, el Sanedrín tuvo que ser reorganizado, siendo ahora integrado mayormente por fariseos. Ay, me sigue armando toda la historia de los evangelios con esto. Qué hermoso. Y dado que dentro de este grupo aún seguía habiendo opositores, a Herodes solo se le permitió tener autoridad teológica, pero no ya más civil. Claro, no le convenía a Herodes, porque se les podía levantar en cualquier momento ahí en contra y se terminaba todo. Daban un golpe de Estado. Entonces Herodes también quería seguir con la helenización, por lo que entró aún con más fuerza con estas ideas, impregnando, vamos a decir, de paganismo toda Jerusalén. Y esto le costó la vida a muchos fariseos que no estaban de acuerdo con Herodes. Claro. Y algo que en lo que también se destacó Herodes fue como edificador. Otra cosa muy importante, ¿no? Levantó fortalezas por todos lados y construyó la ciudad de Cesarea con un puerto artificial. Wow. ¿Qué? O sea, se creó en ese lugar donde no había puerto, bueno, creó un puerto artificial. Evidentemente era una persona que era muy inteligente, se ve. Así es. Muy inteligente y queriendo abarcar todo y cubrir todo. Lo que pasa es que también entendamos, digo, que para que ellos se pudieran mantener en el poder, obviamente había varias cosas que pesaban. Entre ellas era justamente esto, ¿no? El hacer de que el lugar que ellos gobernaban prosperara. Porque si no, digo, eran eliminados. Aunque ellos también se valían de muchas artimañas, muchas cosas que no son correctas, porque todo aquel que se le oponía lo eliminaban directamente, ¿no? Directamente, sí. Pero había otras cosas, algo también que, otra obra
¿sí?, que vemos que se destaca, que fue la reconstrucción del templo de Jerusalén. O sea que por un lado hubo algo positivo, sí, como la reconstrucción del templo de Jerusalén. Y demoró casi 8 años su reconstrucción, que no fue total, para ser totalmente destruido por los romanos 8 años después. ¿Qué? Le llevó 8 años construirlo, pero los romanos lo destruyeron. Y no llegó a reconstruirlo, todo, y los romanos después vienen otra vez y lo deshacen. Tristemente, wow. Herodes también destacó, ¿sí?, se destacó por su crueldad. Y recordamos la matanza de los niños de 2 años. Sí, sí, ¿okay? Exacto. Allí vemos también. Todos los niños tenían 2 años o menos. De los 2 años para abajo, sí. Y después que eso fue todo después del nacimiento de Jesucristo, como así muchas otras barbaries que Herodes estaba realizando allí. Tremendo. La verdad. Pero también cuando el pueblo judío supo que Herodes estaba enfermo de muerte, hicieron fiesta en las calles. ¿Qué te parece? Sí, era tremendo. Así es, todos haríamos fiesta, ¿verdad? Bueno, no sé si todos haríamos fiesta, pero yo no me extraña la reacción que haya tenido el pueblo justamente. Así es, hacer fiesta porque ya eran tantas barbaries y tantas, sí. Pero fíjate que uno de los primeros pasos que hace cuando él sube a regir toda la región esa es matar a 45 integrantes del Sanedrín. Así es. Y bueno, y también cuando ya le quedaban pocos días de vida, dice, todavía estoy vivo, vamos a hacer algo más, ¿sí?, ordenó a su hermana Salomé que una vez que él muriera, apresaran a todos los caudillos judíos en un recinto y que allí se les diera muerte. Estando en el lecho de muerte, seguía maquinando maldades. Seguía maquinando maldades y queriendo terminar totalmente con todo eso. Qué tremendo, qué tremendo. Así es. Y es allí que... ¿Pero por qué quiso que esta gente, que a los caudillos judíos se los matara una vez que él muriera? Bueno, vamos a seguir un poquito. Así el pueblo estaría de duelo, ¿sí?, por la muerte del emperador. O sea, llorarían... Y él quería que adjudicaran todo ese llanto y todo eso a la muerte del emperador, cuando en realidad era por estos otros. Era por el pueblo Qué tremendo. A los judíos que él quería matar. Tremendo. Entonces Salomé los apresó, pero después los liberó. Oh, qué bueno. O sea que dentro de todo... Qué bueno que no siguió las órdenes del hermano. Pero Alba, hemos visto un montón de historias, pero vamos a volver un poquito al libro de Daniel. Sí. ¿Así es? Vámonos. ¿Ok? Daniel capítulo 7, verso 7. Pero es interesante y es bueno haber hecho todo ese raconto porque nos ayuda a ubicarnos un tremendamente. Así es. Daniel capítulo 7, versículo 7 dice: después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Ok. Vimos entonces cómo la cuarta bestia que representa a Roma ha surgido. ¿Así es? ¿Ok? Y Dios, a través de Daniel, nos muestra algunas características de ese poder. Habla de grandes dientes de hierro, haciendo referencia a la crueldad y fuerza donde, en comparación con los animales, desgarraba y devoraba todo a su paso. Y también ya vimos el poder arrasador que tuvo este reino. Así es. De Herodes. Igualmente dice que pisoteaba las obras, o sea, cuando no podía destruirlo, entonces los convertía en esclavos. Tremendo. Y otra de las características es que tenía 10 cuernos, como recién lo leímos. ¿Sí? Sí, tenía 10 cuernos, dice. Ok, pero cuando vamos al capítulo 8, Alba, del libro de Daniel, ¿ok? En el capítulo 8, al verso 22. Y allí encontramos algo más. ¿Qué dice allí el 22? Dice, ¿lo puedes leer, por favor? Y en cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron 4 en su lugar,
significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Ok. Allí vemos en este verso 22 que los cuernos son reinos. Ok. Por lo tanto, 10 cuernos son 10 reyes o reinos. Y en el establecimiento del reino de Roma intervinieron tribus bárbaras, que la historia agrupa en un número de 10. Interesante, Coincide, interesante. ¿verdad? Así tenemos los ostrogodos, visigodos, lombardos, los francos, vándalos, suevos, alamanes, anglosajones, herulos y burgundios. Pero ahora ocurre algo muy interesante. Vamos al verso 8 de Daniel 7. Volvemos otra vez a Daniel 7, versículo 8. ¿Qué dice allí? Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Okay. Interesante porque dice que salía entre ellos, pero delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. O sea, de los 10 primeros hay 3 que son arrancados, para que este pueda entonces comenzar a crecer, este otro cuerno. Allí Alba, y quienes nos están escuchando, dice que de en medio de los cuernos comienza a crecer uno, más pequeñito que los otros, y que requirió en su crecimiento que 3 de los cuernos anteriores fueran arrancados. Eliminados, ahí está. ¿Okay? Y cuando estaba en auge la Roma imperial, el sacerdocio no tenía fuerza política de ningún tipo, pero ni bien el Imperio Romano comenzó a decaer, la situación comenzó a revertirse, y la Iglesia, que había comenzado a crecer bajo la influencia judío-pagana helenizante, comenzó a adquirir más y más fuerza. Y ya la Iglesia romana comenzó a no solo regir el aspecto religioso, sino que adquirió poder político civil. ¡Wow! Unión de Iglesia con Estado. La Iglesia con el Estado, así es. Pero vimos que para que este cuerno, que al inicio parece insignificante, pero que después crecerá y mucho pudiera tener ese desarrollo, había que desarraigar otros 3 cuernos. Pero adivinen qué. ¿Qué? Hubieron básicamente 3 pueblos bárbaros, que se opusieron al desarrollo que la comunidad eclesiástica que estaba surgiendo adquiriera más poder. ¿Y quiénes fueron? ¿Okay? Ellos fueron los hérulos, los vándalos y los ostrogodos. Pero, ¿por qué se oponían? A ver. ¿Ok? Vamos a ver eso. Porque ellos eran defensores de arianismo. Y se les ocurre que quien pudo haber estado involucrado en la caída de estos 3 reinos, ¿quién pudo haber estado involucrado? Ni más ni menos que Justiniano. Ay, ay, ay. No solo se encargó de esto, sino además de unir transitoriamente Italia y las partes de Occidente con, o sea, Italia con una parte de, que serían las partes de Occidente, ¿sí?, con la mitad oriental que había sido el Imperio Romano. Pero no terminó allí. No termina allí su accionar, ¿sí?, sino que mediante 2 cartas oficiales confirmó legalmente al obispo de Roma como la cabeza de todas las santas iglesias y de todos los santos sacerdotes de Dios, tales como leen esas frases las cartas. O sea, las cartas dicen eso. Tremendo. Ahora entendemos cómo va surgiendo entonces este otro poder. Así es. Acá decía bien claro, empezaba de
chiquitito, en medio de todo insignificante. Insignificante, entre esos 10. Se saca 3. A medida que va creciendo, elimina 3, los 3 que molestan porque están siguiendo el arrianismo. Así es. Los combate, los dispersa, los termina. Pero ahora ese crecimiento se va haciendo cada vez más importante y el emperador Justiniano lo respalda con estas 2 cartas, dándole ahora todo el poder que necesitaba la Iglesia. Así es. Entonces está surgiendo ahora, estamos saliendo del imperio para estar entrando en la otra Roma. Así es. Pero si bien Justiniano había promulgado esto, la supremacía eclesiástica no podía concretarse al 100%. Mientras quedará una fracción ostrogoda que se opusiera y su eliminación ocurrió en el año 538. O sea que a pesar de que Justiniano tiene estos 2 edictos, estas 2 cartas, diciendo, bueno, todos tienen ahora poco más que obedecer lo que al obispo de Roma, mientras estuvieron los ostrogodos, estas cartas como que no pudieron entrar 100% en efecto, porque los ostrogodos seguían oponiéndose. Así es. Pero ahora son derrotados, ¿y ahora qué va a pasar? Ok. ¿Qué pasó con los otros 7 reinos? Sí, a ver. Ok. Se volvieron a la religión imperante. O sea, a la religión que Justiniano quería ejercer allí. Exactamente. Ok. Lo cual va a dar más apoyo al crecimiento de este cuerno chiquito que estaba acá. Así es. Y las iglesias de Oriente y Occidente fueron unidas bajo el reinado de Justiniano y actuando Virgilio como cabeza de la iglesia gracias a los favores de la emperatriz Teodora. ¿Ok? Interesante todo este tema. Totalmente. ¿Sí? Pero bueno, seguimos con la descripción de Daniel, capítulo 7, versículo 8. ¿Sí? Y dice que el cuerno tiene ojos como los de un ser humano. Sí, ¿okay? Ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Con arrogancia. También, exacto. ¿Ok? Y salta a la vista la inteligencia y perspicacia que este poder eclesiástico surgente está teniendo. Y resalta aún más si lo miramos en contraste con los bárbaros analfabetos que regían el territorio en ese momento. Y ahora entonces Daniel abre un paréntesis en la descripción para trasladarnos a otra escena que se está dando en el cielo. Así es. ¿Ok? Pero Alba, no vamos a entrar en ella ahora exactamente, lo vamos a hacer más adelante. Pero continuemos un poquito más en los pocos minutos que nos quedan con el versículo 23. Dice, dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Allí vemos que es evidente que si Dios está repitiendo la descripción que se le hace a Daniel respecto a esta bestia, es porque quiere que le prestemos atención. Y nuevamente va a agregar más detalles. Y estos detalles hacen posible su identificación a todos los niveles. Vamos a ver lo que dice el verso 23 al 25. Ok, dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Okay. O sea, es bien claro que el versículo 23 está hablando de la Roma imperial. Pero el versículo 24 ya empieza a dar más detalles. Ya no solo simplemente dice que eran los 10 cuernitos, sino que ahora esos son 10 reyes, y ahora dice claramente que de entre ellos se iba a levantar otro
que es diferente a los anteriores, o sea, no pertenece a las tribus bárbaras, pero va a eliminar a 3 de esos reyes. Así es. Lo dice bien claro. Y el 25 es duro porque dice que hablará palabras contra el Altísimo, o sea, contra Dios, y a los santos del Altísimo, o sea, a sus seguidores fieles, quebrantará y pensará, y a su vez dice, pensarán cambiar los tiempos, la ley, y serán entregados en su mano tiempos y medio tiempo. Ok. Pero aquí vemos, Alba, en los versos 23 y 24. Ya vimos su interpretación, ya la habíamos visto anteriormente, ¿ok? Sí. Pero como tú decías, si vemos el versículo 25, a diferencia del 8, que solo hablaba dice allí que hablaba grandes cosas con arrogancia, así es. Ahora explica en qué consiste ese hablar y el resto de su accionar. Ese hablar con arrogancia es hablar contra Dios. Así es, la palabra original dice contra. Tiene también, la implicación de ponerse en lugar de. Contra, así, o sea, si vamos bien al original, dice ponerse en lugar de. Y esto nos lleva a la conclusión de que al oponerse al Altísimo, querría ser igual a Dios, ponerse en el lugar de Dios. Y si vamos a buscar, Alba, en el 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4. 2:4. Sí. Dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Wow. Está claro, ¿no? La palabra de Dios nos contesta todas las dudas que podamos tener. Sí. Simplemente para ejemplificar, digamos que la autoridad con la cual se inviste a esta persona desde el surgimiento de esta figura hasta nuestros días es, entre otras, Rey del cielo, de la tierra y de las regiones inferiores, a quien se ha encomendado la dirección del reino terrenal y del celestial, que con el poder que provendría de Dios puede cambiar la ley divina, etc. Todo eso podía ser. Es tremendo esto que está pasando. Una cosa muy interesante, tú leíste el versículo 4 de 2 Tesalonicenses, y a mí me gustaría aportar también el versículo 3. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone, se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Sabes qué es interesante? Porque cuando uno busca en el original, en el versículo 3 dice que no vendrá sin que antes venga la apostasía. Dice, no vendrá sin que antes se divorcie de. Ahora, para que vos te puedas divorciar de alguien antes tenías que estar casado. Así es. Y cuando habla de esta apostasía, ¿verdad? Está hablando también de aquel arrianismo que estaba metido también dentro de la iglesia. Así es. Entonces, pero ahora esta iglesia ya no va a estar casada con el arrianismo, no en vano destruyó estos 3 reinos que estaban a favor del arrianismo, y ahora pasa a divorciarse de ellos para levantar ella su propia imagen, que como tú estabas muy bien diciendo, se pone en el lugar de Dios y toma, vamos a decir así, cualidades y cosas que solo le corresponden a Dios. Así es, Alba. Y todas estas cosas son muy fáciles de comprobar. Porque otra cosa que dice es que quebrantaría o tendría bajo su poder al pueblo de Dios por tiempo y medio tiempo. Lo cual es una ampliación de lo que es el versículo 21 de este mismo capítulo. De Daniel que estábamos. Vamos a leerlo para que no quede ahí en el aire, ¿verdad? Bueno. 7:21, ¿verdad? 7:21, sí.
dice allí, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Está todo unido. Uh-huh. Pero bueno, Alba, se nos ha pasado el tiempo también. Ya, esto está muy interesante porque estamos entrando. Así es, pero sería bueno también cortar por aquí para poder analizarlo un poquitito mejor en nuestra mente todo lo que hemos hablado ahora y ver si queda alguna duda, alguna pregunta o algo para poder... Yo creo que difícilmente pueda quedar alguna duda o pregunta porque vemos que la escritura es extremadamente clara. Y me gusta a mí simbolizar estos pasajes como que fuera un cono. Entonces empezó dando un poquitito de información, los siguientes versículos sigue agregando. Y que lo hemos comprobado con la historia, y si tienen dudas de la historia, vayan a los libros de historia, pregúntenle a Google y allí van a tener toda la historia. Exactamente, digo, entonces no hay como errarle, porque uno podría pensar, bueno, capaz que este fue Antíoco Epífanes, porque tiró por tierra lo del santuario y todo lo demás. Pero cuando vemos las otras características, el reino de Antíoco Epífanes no surge por el derribamiento de 3 reinos. No. Lo dejamos por ahí. Así es. Vamos a orar y agradecerle a Dios por todo lo que nos mostró hoy. Querido Padre, gracias le damos por habernos enseñado mucho más, Señor, de cómo usted ha ido guiando las cosas en la historia y cómo usted, así como guió el pasado, también está guiando el presente y sabemos que guiará el futuro. Y estamos seguros de que lo que usted profetizó que se iba a cumplir, ya se cumplió, lo vimos, lo comprobamos, entendemos la historia, Señor, como usted la ha dejado, y estamos también seguros de que esa forma se cumplirá lo que falta por venir, Señor. Y tenemos la certeza de que usted siempre va a estar junto a todos nosotros. Gracias desde ya por todo y ayúdenos, Padre, a poder, en lo que resta de los días, de la semana y demás, ir procesando toda esta información para que no tengamos equivocaciones y que nuestro pensamiento esté claro respecto de quién y de qué poderes y demás está hablando la Escritura. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Amén, amén. Nuevamente, gracias por haber estado junto a nosotros. Te esperamos la próxima semana para poder seguir aprendiendo más de la palabra de Dios. Bendiciones para todos. Nos vemos la próxima.